La inteligencia artificial es buena o mala por las dos, ¿no? El mundo y las empresas son como restaurantes modernos, ¿no? Vale. Que han abierto la cocina. Pues ahora se ve, incluso en algunos restaurantes comes en la cocina. Tenemos mucha información y que hemos aprendido a seleccionar y a descartar de una manera muy rápida y que eso nos fastidia porque muchas de esas cosas que descartan son nuestros anuncios, son nuestros contenidos. La publicidad tradicional tenía un megáfono tan impresionante que en realidad no hacía falta pensar qué quería escuchar la gente de mí. Las agencias de publicidad nos estamos quedando como los nobles arruinados que tenían un palacio que estaba en llamas y los tíos, en vez de escaparse, estaban ahí aguantando el cuadro de la familia diciendo ¡ay, que se me va a quemar el cuadro, que ya no vale para nada! Sal, vete a un castillo más pequeño y empieza de nuevo, ¿no? Pues ya está esto. Lo primero que suelo pedir a todo el mundo es que me cuentes quién eres, o sea, que te hagas una súper pequeña Venga, soy presentación. Toni Segarra, soy director creativo y fundador de una cosa que se llama Alegre Roca, que es una especie de consultora, entiendo yo, de estrategia de comunicación de marca, de comunicación de marca. A mí particularmente me interesan las marcas y su comunicación. Súper, genial. Pues si quieres vamos un poco al turrón de las temáticas de hoy, que hay como dos grandes titulares, ¿no? Que ya te comentaba, Bien. que es el tema del contenido, con ese apellido que le hemos puesto contenido relevante, ¿qué es el contenido relevante? Y luego lo podemos ver contra generaciones y este tipo de rollos. Y el tema de la atención, que también es un buen melón, que bueno, antes no hemos llegado a profundizar, pero ya me has dejado ahí como un titular de qué opinas al respecto. Entonces, empezamos si quieres como desde esos dos conceptos como un poco más general, que yo creo que puede ser guay. Para ti, ¿qué es la atención? ¿Vale? ¿Y qué factores componen la atención? Y luego ya entramos un poco en si actualmente con un poco, pues, todas las movidas que pasan con el tema más cultural, tecnológico y tal, lo que es esa concepción de la atención ha cambiado, pero eso, un poco en general la atención para ti, ¿qué es? Supongo que la atención tiene que ver con una mirada atenta, más profunda, más, digamos, comprensiva de lo que ocurre delante tuyo, ¿no? Menos superficial, aunque yo soy bastante defensor de lo superficial. Pero sí, con profundizar, de alguna manera, frente a lo superficial. Mi postura frente al apocalipsis de la atención en el que parece que vivimos es que yo creo que la atención debe haber cambiado a lo largo de los siglos siempre, ¿no? Pues me imagino el momento en que aparece la lectura, ¿no? O los libros, y de pronto el 99% de la población se convierte en analfabeta, y como ahora, con la IA y con la tecnología, todos tenemos que aprender, todo el mundo tiene que aprender a atender otra cosa de otra manera, ¿no? Es verdad que la cantidad de información o de entretenimiento o de, como quieras llamarlo, contenido en general a lo que somos sometidos ahora es inabarcable, y por tanto eso probablemente hace que nuestra atención, si queremos llamarlo así, esté más dispersa, pero también es fascinante, ¿no? Que tengamos esa posibilidad y esa oportunidad, ¿no? Claro. En todo caso no me parece apocalíptico, me parece que estamos en un momento distinto, el que hay que aprender a navegar, ¿no? Yo sí tengo una idea bastante fijada de que creo que Internet transparenta un poco la realidad, la complejidad real del mundo, ¿no? Que venimos de décadas en las que creíamos haber, digamos, construido un mundo razonablemente ordenado, en parte en base a algo tan distópico como que los medios eran prácticamente únicos, ¿no? o escasos, ¿no? Y que eso que ahora nos parece natural y que los medios tradicionales, digamos, defienden como la situación habitual, a mí me parece orwelliano al máximo, ¿no? Lo de que yo nací con un canal de televisión y otro a medias. Yeah. Si eso no es Gran Hermano, ¿qué es Gran Hermano? ¿No? Es verdad que digamos que Internet ha transparentado que el mundo es fragmentario, complejo, difícil de asumir, difícil de entender, y eso inquieta. Y hay una búsqueda permanente de la simplificación, y por eso entiendo, es una de las razones por las que ultraderecha, dictaduras, populismos, oligarquías, ¿no? Pero vaya, que no me parece que sea estrictamente malo. Que es la realidad, la realidad es compleja y fragmentada, y que por tanto deberíamos aprender a vivir en ella, ¿no? Claro. Sí, que de hecho, quizás en otra época, pensando desde el mundo de los contenidos, ¿no? El reto estuviese más en la parte conceptual, creativa, que ahora mismo lo hay también, pero ahora hay un tema también de distribución que nos plantea este gran nivel de canales que tenemos, que pues a veces el cuello de botella ya no está tanto ahí, ¿no? Sino en otros puntos. Me parece súper interesante esto que decías, ese concepto que luego has desmontado un poco del apocalipsis, de la atención y todo esto. ¿Y este paradigma qué retos plantea para las marcas? En todo este contexto, que además estábamos comentando un poco antes, pero en general vemos que a las marcas, ya no solo influido por el mundo de redes sociales, TikTok, toda esa inteligencia artificial, pero ¿qué reto plantea para las marcas este contexto actual?
Bueno, lo que acabas de decir, plantea el reto de conocer a quien le hablas Claro. y de decirle algo que le interese. A mí me gusta ver la etapa de la televisión en la publi, de la televisión en el mundo, digamos, de los canales omnipotentes y omnímodos y omnipresentes, como una anomalía. ¿Vale? O sea, prefiero verlo como una anomalía que como lo normal, porque en realidad, sí, ahora que tengo 62 años y contemplo con una cierta perspectiva, en términos históricos, la publi de tele ha tenido 20 o 30 años. Nada, O sea, nada. que no es irrelevante, digamos. Claro. ¿no? Pero sí es cierto que deformó el mundo, de modo que, por ejemplo, tú me hagas esta pregunta y me digas, ¿qué problema tienen ahora las marcas? Pues, hombre, que tienen que abandonar la utopía de llegar a todo el mundo. Llegar a todo el mundo fue una cosa que nos permitió un determinado canal que ya no existe. Y que, si lo piensas, era un canal un poco aberrante. Ahora se parece más pues, a los años 20. Yo prologué un libro de Edward Bernays, un mago de la propaganda americana de los años 20, que era sobrino nieto o algo así de Freud. Vale. Y que el tipo hablaba de, por ejemplo, de cómo llegar al público comprador de tractores o de herramientas agrícolas en los años 20 en Illinois. Y dice, pues es que, claro, tengo 20 y tantos revistas dirigidas a este público y tengo que elegir alguna. Pues como ahora. ¿No? Hay que elegir tu canal, elegir tu lugar, tratar de acertar y tratar de construir. Vosotros, ¿cómo habéis empezado más bien? Construyendo la comunidad, ¿no? Y tantas compañías modernas que empiezan fundamentalmente creando una comunidad. Para crear una comunidad, y aquí entraríamos en el tema del contenido. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia entre contenido y la publicidad tradicional? El punto de vista, es decir, la publicidad tradicional tenía un megáfono tan impresionante o un cañón tan impresionante que en realidad no hacía falta pensar qué quería escuchar la gente de mí. Yo le contaba lo que yo quería. Y eso llegaba. Y la atención la tenía. Llegaba porque me subía a una caja de cervezas, tenía un megáfono impresionante y todo el mundo me escuchaba. En esos momentos, que es aberrante por otro también y que orwelliano, en esos momentos yo creo que hay una obligación de pensar, a ver, de lo que yo hago, lo que yo como compañía fabrico, mi servicio, lo que sea, en qué puede interesar, a quién. Entonces esas dos preguntas son fundamentales. ¿En qué intereso yo y a quién le puede interesar? Y a partir de ahí construyo mi discurso. Que se parece más, quizá lo llamamos contenido porque es verdad que esta actitud se parece mucho más a lo de un periodista, que siempre ha tenido, periodista de lifestyle, por ejemplo, un periodista de Vogue, siempre ha tenido la obligación de pensar, bueno, ¿qué le cuento ahora a esta gente que viene cada mes a mirarme, ¿no? Que se asoma cada mes por aquí y está esperando que le diga algo interesante? Pues le tendré que contar qué ha hecho Christian Dior en el último tal, o qué visten los chavales de Somalia, o yo qué sé, ¿no? Algo que sea cosas que le interesen. Entonces, ese cambio de perspectiva, que es fundamental, es, yo creo, lo que nos lleva al apogeo del contenido. ¿no? ¿El contenido qué es? Lo que la gente quiere escuchar de mí. ¿no? O lo que yo creo que la gente quiere escuchar de mí. Muy guay. De hecho, lo que estaba pensando ahora es que, de alguna forma, este reto que tenemos dentro del sector, al final sí que termina beneficiando. O sea, el que estemos constantemente pensando qué es relevante, qué le puedo contar, qué mensajes, qué temáticas, beneficia al propio usuario. Sin lugar a dudas. O sea, que estemos comiéndonos el coco nosotros en nuestras oficinas, a la gente le debería beneficiar porque es verdad que ha costado y hay marcas que siguen contando su autobombo muchas veces, pero es verdad que yo cada vez veo contenido brutal de marcas, relevante, llamémoslo branded content, lo que sea, pero que se nota que hay como un, oye, he pensado cuál es mi territorio, tengo un compromiso con ese territorio, voy a hacer algo chulo, ¿no? O sea, sí, es sí. muy guay. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es verdad que marcas que lo hayan tenido tan claro durante tanto tiempo no hay tantas, pero el ejemplo de Red Bull es paradigmático. ¿no? Es decir, Total. Que demuestra una cosa muy importante, que es que otra de las nefastas influencias de la televisión es que nos hizo pensar que esto de construir marcas y de construir discursos era rápido. Es curioso que hayamos salido gente estratégica de la tele, porque en realidad la tele era una herramienta absolutamente táctica. Entonces, Red Bull lo que demuestra es que hace falta 15 años, ¿no? Para construir una buena audiencia, ocupar un territorio. Pero claro, que cuando lo consigues, hostia, el valor es extraordinario. ¿no? Sí, construir relaciones reales. Ese apellido es relevante, que ya lo has puesto tú un poco, ¿no? O sea, relevante es lo que la gente quiere oír, pero lo que es la definición de un contenido relevante, ¿tú crees que también hay un cambio generacional de que lo que le resulta relevante a las nuevas generaciones, a la generación Z, como lo queramos etiquetar, es distinto? ¿O hay al final un factor, lo hablaba el otro día con John, un factor como humano que es las historias, por ejemplo, ¿no? Es un elemento conductor para, no sé, ese apellido de relevante o la relevancia ha cambiado? Yo creo que afortunadamente es variado y casi te diría que infinito. Hay una cosa que me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que te decía antes de transparencia. Yo creo que Internet transparenta el mundo. Donald Trump transparenta el mundo también. O sea, yo creo que
que ahora, por ejemplo, desmontando el aparato del Estado americano, lo que te está diciendo es, oye, que es que el aparato del Estado americano era perverso. Ya. ¿No? Me encantó el otro día en La Vanguardia, apareció una noticia, un artículo, el tío desmonta USAID, ¿no? Vale. O sea, que va a ayudar menos. De pronto, todos ponemos el grito en el cielo y dicen, hombre, la comida de los refugiados, de no sé qué barbaridad. Y de pronto aparecen los líderes de la izquierda latinoamericana diciendo, no, menos mal, porque estos tíos pagaban a los de la frontera, de las aduanas, organizaban golpes de Estado. O sea, USAID era una especie de aparato, o sea, de aparato encubierto. Entonces, hay una transparentación del mundo. Entonces, en ese mundo transparente que aparece, yo creo que hay una realidad transparente, ¿no? Que de pronto el mundo aparece y aparece complejo y nos agobia y nos inquieta. Creo que hay una parte del contenido relevante que tiene que ver mucho más que con el contenido, con la actitud del contenido. Y es algo así como la autenticidad, la honestidad, la sinceridad. Es decir, lo detecto mucho en las marcas jóvenes, ¿no? que tienen casi como una especie de obligación moral de mostrarse como son. Demostrarte todo tal cual. Es verdad que siempre hay... Tengo un cliente, un ex cliente maravilloso y amigo maravilloso, que utiliza una metáfora que me parece muy bonita, que es que dice, el mundo y las empresas son como las... Hablábamos antes de restaurantes, como restaurantes modernos, ¿no? Que han abierto la cocina. Entonces ahora se ve... Incluso en algunos restaurantes comes en la cocina, ¿no? Claro. Los hermanos Torres, que tienen 3 estrellas Michelin aquí, han hecho una gran cocina donde tú estás, las mesas están como por en medio y... Entonces, ya no es posible ocultar... ¿no? Las cocinas de antes, nadie sabía lo que pasaba porque... Y también tiene un factor de misterio positivo, claro. Lo de ocultarlo. Claro. También, pero hoy no se puede ocultar. No. Es difícil de ocultar. O es más difícil. Hay rincones, pero hay menos rincones. ¿No? Por lo tanto, yo sí creo, no sé cuál es el contenido relevante, yo creo que lo mismo una historia que un testimonio, como siempre fue, y cosas nuevas, pero hay algo que me sorprende y que no es fácil, que es ese trasladar quién de verdad soy, ¿no? La autenticidad. De hecho, el anterior estudio que hacíamos tratábamos a la autenticidad era como el titular principal, ¿no? Y veíamos como muchas marcas, lo que dices tú, marcas que han nativas de TikTok, de redes sociales y tal, han nacido pues comunicando desde el propio equipo, o sea, mostrando del día a día el equipo, de los fundadores y todo esto, y cómo esa parte conecta muchísimo, ¿no? Y es verdad que no sé si... Y aquí el gran reto que siempre hemos pensado es cómo esto aplica a las grandes compañías que o no quieren o no pueden mostrar tanto, o yo sí que estoy viendo, por ejemplo, que hay muchas que están dejando un TikTok en manos de los becarios. O sea, yo veo grandes agencias de estas que yo tengo una percepción muy corporativa, que es que antes me ha salido una, no quiero decir el nombre viniendo aquí, que le da el móvil a los becarios, entiendo que son becarios o el equipo creativo, no lo sé, estoy ahí haciendo suposiciones los chavales, y me están mostrando una perspectiva de su día a día que yo no tenía para nada. O sea, yo tenía como un ente corporativo y tal, y que estén haciendo tonterías en la oficina o memes o tal, me parece brutal. Eso no sé hasta qué punto se puede o se debe trasladar a las grandes marcas que tienen un bagaje, que tienen un... Claro, no, eso es un problema gravísimo. Las grandes marcas tienen mucho que esconder, claro, tienen mucho miedo a la reacción de la gente, que hoy el consumidor o la audiencia está armada y es peligrosa, ¿no? Sí. Y efectivamente lo que hace es, o sea, digamos, este momento de transparencia lo que hace es acentuar la prudencia, diría yo, ¿no? Claro. Y bueno, que se vea, pero que nadie se mueva, ¿no? Yeah. Que nadie haga nada. Entonces yo creo que lleva un poco a la parálisis en el fondo. Total. Pero sí es cierto, o sea, por eso las compañías nuevas tienen ventaja, porque parten con unas reglas distintas y son más ágiles en desarrollarse y apropiarse. Total. Pero bueno, hay que aprender. Y entrando, por ejemplo, al melón de las redes sociales, pues antes cuando hablamos de contenido relevante y de crear contenidos que de verdad aporten algo a tu usuario, cliente, target, como lo queramos llamar, a mí me venía a la cabeza el tema de que a día de hoy también hay otra serie de factores que influyen en que tu mensaje le llegue a la gente, como pueden ser los algoritmos de cada red social, los formatos de cada red social, que no son tan controlables por nosotros como contadores de historias o creadores de contenido, ni por las propias marcas. Entonces, ¿qué reto plantea eso también para una marca que quiere dirigirse a una audiencia y que quizás a día de hoy ya ni vale con crear ese contenido relevante en la forma que tú quieres? A ver, yo creo que el impulso, digamos, de controlar y de ordenar el mundo es irrefrenable. Es decir, yo creo que la historia de la humanidad seguramente se puede explicar desde ese impulso y destrucción de lo que habías organizado, ¿no? Entonces yo creo que obviamente hay una fuerza tremenda, poderosísima, que intenta
ordenar lo inordenable y lo incontrolable. Entonces, yo creo que el algoritmo forma parte de esa, o los monopolios, las 5 Big Techs, forman parte de ese intento por parte de el que manda o el que ordena o da igual, o de cualquier compañía, de que esto tenga un mínimo control, un mínimo de lógica, un mínimo de sentido común, ¿no? Y es cierto que veníamos de un Internet más descontrolado y estamos en un Internet más controlado, donde, digamos, los algoritmos lo que hacen es dirigir, ordenar, también monetizar, ¿no? Hay una necesidad por parte de las redes sociales de decir, oye, ahora que tengo a millones de personas mirándome, déjame que le diga a las marcas por qué me tienen que pagar para llegar a alguien, ¿no? O sea, en el fondo hemos destruido Telecinco para crear Telecinco, ¿no? O sea, porque no la hemos destruido del todo, pero ahora parte de Telecinco la vamos a construir aquí y ahora está llena de anuncios otra vez. O sea, el algoritmo al final, en lo nuestro, es la manera de cobrar o de monetizar la atención de la gente, ¿no? O que tenga una audiencia convocada, ¿no? Pero sí, yo creo que la corriente política actual es una corriente de intentar ordenar el caos, ¿no? Y, digamos, las corrientes progresistas digamos, que perciben el caos pero que no quieren manipular o no manipular tanto, pues están en desventaja frente a esa corriente simplificadora, ¿no? Total. Que es muy atractiva. ¿Y es posible construir marca en estos entornos de la misma forma, de una forma efectiva, y crear esa parte que hablamos de relaciones genuinas? Comunidad estamos viendo que sí, o sea, hay muchas marcas que han nacido, lo que mencionabas tú antes, que han nacido un poco nativas digitales y que están creando comunidades que también no paradójico, pero lo interesante es que incluso a veces se trasladan al físico, los run clubs estos, ¿no? Por ejemplo, que están surgiendo ahora, o iniciativas que surgen que se trasladan a lo físico, pero ¿cuáles son los retos de creación de marca o de construcción de marca en un TikTok, en un Instagram? ¿Crees que al final, en esencia, son los mismos que tenía...? No, hombre, los mismos. Yo creo que la necesidad de marca es más imperiosa. Muchas de las marcas que vienen de los años 80, 90, 70 son marcas impuestas, de alguna manera. Es decir, o sea, el dinero y la potencia de fuego han construido una marca a fuerza de avasallar. Yo creo que hoy que eso prácticamente no existe, o existe para muy pocas marcas que tienen mucho dinero. De hecho, yo detecto en las marcas, en la gente joven, una conciencia de marca casi natural. ¿Vale? Es decir, yo tengo que diferenciar. O sea, al final una marca yo la defino de una manera muy sencilla. Es verdad que no es sencillo, pero para aclararme, la defino, yo creo que es fundamentalmente diferencia y valor. Es decir, primero me tengo que diferenciar y luego tengo que añadir una capa de valor, una percepción de valor sobre esa diferencia. Yo creo que eso cualquiera que entra en un mundo complejo como el de hoy, en el que cualquiera puede construir una comunidad y puede construir una tal, o te diferencias o no existes. Es una mera cuestión de supervivencia. Entonces, yo detecto muy claramente, y detecto una voluntad de ser marca muy explícita. Es decir, ¿no? Entonces, al contrario, yo diría que hoy es más importante que nunca. La cuestión es que no se puede construir desde la imposición como se construyó en el pasado. Por lo tanto, hay que construirlo desde mostrarme, explicarme, contar cosas que sean interesantes y atractivas para la gente a la que yo quiero llegar, es decir, de otra manera. Para eso, digamos, entender quién eres, entender qué quieres contar. Por eso, tú antes decías, ¿las grandes compañías qué les pasa? Bueno, a las grandes compañías les pasa que en este entorno, hombre, desarrollan, entre comillas, y siendo todo lo respetuoso del mundo, algo parecido a enfermedades mentales o a neurosis, porque de pronto se convierten en esquizofrénicas, bipolares, es decir, porque tratan de adaptarse al mundo, pero se dan cuenta que hay una parte que arrastran de su vida pasada que no tal. Entonces por eso tienen una necesidad, yo creo, bastante imperiosa de reconocerse, de volverse a reconocer, de tratar de entender quién son para un nuevo momento. Pero las marcas nuevas, yo creo que casi de una manera emocionante, te diría, para alguien que trabaja para marcas, lo tienen adquirido. Sí, que está en el ADN. Así. Total. Y aquí entra un juego, un factor también que decías antes, ¿no? O sea, saber para quién estás creando y para quién estás comunicando es la clave. O sea, yo lo que estaba pensando ahora es que la base, conocerte como marca, quizás decías que antes no era tan necesario conocerte como marca y quebrarte la cabeza de qué parte de mi esencia es relevante y qué cuento y qué no cuento, pero al final la base sí que es la misma. Entiendo que a la hora de abordar un trabajo hace 30 años, pues la base es la misma. Conocer la marca, conocer a quién me quiero dirigir, un mínimo había ahí, ¿no? Sí. Y dentro de eso, muchas marcas, y nosotros lo vemos un montón en nuestro día a día, el gran reto que están teniendo, sobre todo las grandes, es dirigirse a un público como puede ser las nuevas audiencias, las nuevas generaciones, generación Z, lo que queramos llamar, que sobre todo nosotros lo vemos que hay muchos mitos, muchos estereotipos o bastante desconocimiento al respecto, ¿no? Entonces, a colación del tema de la atención que estábamos comentando,
hay como esta frase que creo que hemos oído todos, de no somos capaces de retener la atención más de 8 segundos, ¿no? Y bueno, hay mucho estudio al respecto y tal, y sinceramente no lo tengo en mente, pero tampoco creo que es tanto el tema. ¿Crees que realmente la atención en las nuevas generaciones está cambiando? ¿Crees que el reto de las marcas para con estas nuevas generaciones es mayor? ¿Es distinto? A ver, efectivamente hay mucho mito. Yo parto de la base de que, porque soy un optimista profesional, de que las cosas van a mejor. Es decir, del mismo modo que pienso que los cocineros de hoy son infinitamente mejores que los de hace 30 años, solo que los de hoy tienen mucho más difícil destacar, o los futbolistas de hoy, si queremos hablar de otra cosa, son infinitamente mejores que los futbolistas de antes, pero tienen más complicado destacar, porque todos son buenos, digamos. Pasa igual con los jóvenes. Es lo mismo, literal. Están mejor preparados, son más listos, están acostumbrados a trabajar con la tecnología de una manera, digamos, ya no nativa, sino genética, diría. ¿No? Así que me parece que en ese sentido yo soy absolutamente optimista. Creo que una cosa que han adquirido, que hemos ido adquiriendo, por ejemplo, el spot, que no deja de ser, no dejó de ser, digamos, una concentración de contenido, de significado en muy poco, nos educó, por ejemplo, en una utilización del tiempo que se trasladó al cine, por ejemplo. Yo creo que la edición del cine de las películas a partir de los años 90 tiene mucho de deuda de la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad educó al público en una, digamos, atención distinta. Es decir, veo esto en 5 segundos, ya sé, ya me aburro, ya no me interesa, ya no me has interesado. ¿No? ¿Eso es malo? No. Ahora, yo creo que cuando hoy, no sé, veo que hay gente que se engancha 3 horas a un videogamer y no lo suelta, o a un contenido de música y no lo suelta, o que se pasa 10 horas viendo una serie y no la suelta. Ahora mismo, ayer, estrenan una obra de teatro próximamente en Barcelona de 6 horas, una historia sobre el SIDA, y no parece que nadie se escandalice. Es decir, yo creo que cuando la gente siente cierto interés o un interés genuino por lo que le dicen, profundiza, como ha ocurrido siempre. Ahora, que tenemos mucha información y que hemos aprendido a seleccionar y a descartar de una manera muy rápida y que eso nos fastidia porque muchas de esas cosas que descartan son nuestros anuncios, son nuestros contenidos. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo mejor, ¿no? Yo creo que al final la buena noticia es esto implica hacer mejores contenidos, atraer la atención mejor, más profundamente, pero no pasa por, como te dice YouTube, oye, que los 5 primeros segundos de tu anuncio digan todo lo que tienen que decir porque la gente no te atiende y va a skipear el anuncio. No, skipea porque en esos 5 segundos no les he dicho algo que les pueda interesar, ¿no? Pues yo creo que sí, hemos aprendido a descartar más rápido, pero es que es normal, es supervivencia pura, ¿no? Y no necesariamente malo. Además, es que es interesante, el otro día lo comentábamos también, porque ha moldado nuestras formas de trabajar en el sector. Yo estoy viendo que muchos equipos de contenidos, de contenidos fundamentalmente, la forma de abordar un contenido la están enganchando de forma distinta en función de esto que estabas comentando. Los 5 primeros segundos tengo que trasladarte un mensaje. Entonces, incluso la forma de pensar, de guionizar, o sea, los procesos habituales de crear un contenido, contar algo, están amoldándose a un poco esas suposiciones de oye, si no cuento los 5 primeros segundos lo relevante en un TikTok, claro, fuera. Gonzalo Madrid, que no sé si le vais a ver, pero que me parece fundamental que le veáis. Escribiremos. Me contaba que ellos hacen Aprendemos Juntos, es un contenido, contenido exitoso y relevante. Y me decía, hombre, sorprendentemente, y contra todas estas tendencias, los contenidos más vistos de Aprendemos Juntos, que hay centenares, son los más largos. Los más largos, O sea, que cuando algo engancha, la gente no quiere 10 segundos. Ya está. La gente quiere escuchar. Sí, o de Brutalist, ahora que está en el cine, que son 4 por ejemplo. O sea, no me parece que haya una menor atención o una menor profundización. Hay muchas más cosas que descartar y, por tanto, la sensación general que se descartan cada día millones de cosas. Sí, claro, porque la mayoría de las cosas no me interesan a mí personalmente. Claro. No digo que no sean interesantes, digo que a mí concretamente, Tony Segarra, en este momento, pues no me interesan. ¿Y qué me interesa? Pues yo qué sé, verme enseñando cosas. Sí, total. Ayer me llegó un señor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Sánchez Guerra, un profesor de literatura, que por lo visto lo está petando. Vale. Pues, en el feed de Google me llegó esto, entré un momentito porque pensé, oye, profesor de literatura, yo hice filología, pensé, hostia, interesante. Entro, le veo 4 citas, me lo mandé al mail y dije, voy a profundizar. Entonces, las próximas semanas voy a ver quién es este tipo, igual me compro un libro, no lo sé. Entonces, o me veo un vídeo. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha coincidido con algo que a mí realmente me interesa. ¿Tengo menos atención? No, tengo más cosas que descartar. Totalmente. Eso es bueno y es malo, sí.
las dos cosas, como todo en la vida, ¿eh? Sí. O sea, Sí, la inteligencia artificial es buena o es mala por las dos, ¿no? Total. O el martillo, ¿no? Sí, Con el una martillo una herramienta. se puede abrir una cabeza. Tal cual. Sí, sí. No, además es interesante por lo que decías, que lo mismo la parte negativa del discurso, o sea, las connotaciones negativas, nos las hemos generado nosotros, que en parte podemos estar frustrados porque es más complejo retener esa atención, ¿no? Claro, no es difícil. O sea, nunca fue tan necesario hacer las cosas bien, sí, ya. Claro. ¿No? Y lo que hablábamos antes, ahora yo creo que es positivo tanto para el sector como para el propio usuario. O sea, que estemos estrujando Claro, la cabeza de claro. lo que cuente tiene que ser algo relevante, realmente. Claro. Y hay cosas relevantes, ¿eh? Sí. Bueno, es que hay muchísimos ejemplos en redes sociales que a mí me parecen brutales, que a mí me parecen a veces casi... O sea, ayer hacía una presentación del tema gastronomía, ¿no? Y frente a lo que se puede pensar de que es lo que llama la atención... Haberme avisado, coño. Ya, claro, te mola, ¿no? Estoy detectando que ese rollo te mola, a mí me flipa también. Estaba viendo que, frente a lo que puedes pensar de que lo único que llama la atención es peldaños con la super hamburguesa, vicio, tal, que por supuesto también está ese mundo, hay un montón de creadores que cuentan el día a día una frutería familiar y que lo que hacen es contar el día a día sin parafernalia, ¿sabes? Ponen el móvil, se graban. Hay un tío que se llama el frutero tiktokero, que tiene una frutería que era originalmente de su padre, y lo que hace es contarte pues, curiosidades sobre sus frutas. Y no tiene ningún tipo de edición parafernalia, ni nada. No creo que tampoco se preocupe por si graba 1 minuto, 2 o 3, pero es que también hay una ganadera de Extremadura que yo sigo que hace vídeos en YouTube contando su día a día sin ningún tipo de edición, grabándose con el móvil, y tiene cientos de miles de visualizaciones, claro, que es lo relevante, ¿no? O sea, el abanico también de creación es brutal. O sea, a mí me parece que estamos en un momento muy chulo. No, claro, y la potencialidad, fíjate, que alguien que tenga una frutería tenga como mercado del mundo, una frutería en Lavapiés. Es brutal. Claro, es que yo, ahora cuando me preguntan, que no, pero me lo preguntan siempre, voy a la universidad y bueno, ¿cómo ves el futuro de la profesión? Digo, mira, yo no sé. No me idea. Las agencias de publicidad, la verdad, no muy bien. Ya. Pues si quieres ir a trabajar en una agencia de publicidad, vete a una agencia de publicidad, no pasa nada. Y si te ofrecen trabajo, y si lo haces bien, además te ganarás bien la vida. Pero, chico, las posibilidades que tienes hoy con un móvil, sí, un mínimo ordenador y las redes son increíbles para hacer lo que te dé la gana. O sea, te puedes reinventar todo y te puedes organizar tu vida y te puedes construir tu propia marca de publicidad. Esto no había pasado nunca. Yo en los años 80 tenía que entrar en una agencia de publicidad para hacer spots. Si me gustaba hacer spots, el camino era ese, no había otro. Ya está. Hostia, hoy es que ya ni siquiera yo, por ejemplo, que soy copy, no tengo ni idea de filmar, es que le puedo preguntar a una inteligencia artificial, le puedo con texto construir una peli. Total. Es increíble. Es brutal. No, y la semana pasada estuve en unos premios de los Handset Awards que organiza Mediaset de creadores de contenido. En un momento dado me puse a mirar a los creadores de contenido desde una perspectiva que era cuánto tiempo había pasado desde que habían salido al estrellato, digamos, de alguna forma. Y empecé a ver algunos, o bastantes, que hacía 6 meses pues tenían otras carreras radicalmente distintas y ni siquiera estaban creando contenido y de la noche a la mañana, en 2 meses, de repente pues se habían convertido las personas más relevantes en un ámbito en concreto. Pues gastronomía, por ejemplo, ¿no? Que estamos comentando que nos mola tanto. Pues te puede dar rabia decir, joder, este niñato o este tío, porque ahora es el personaje más relevante en gastronomía cuando pues tampoco sabe tanto, o yo llevo currándome no sé cuántos tiempo mi carrera, me he estudiado cordon bleu, no sé qué, no sé cuántos, pero es que es la realidad. O sea, en 2 meses te conviertes en un líder de opinión en un ámbito de la noche a la mañana. O sea. Cierto, y yo por ejemplo yo tengo hijas de 32, 29, 23, todas a punto de cumplir un año más, ¿eh? Vale. Noto una enorme diferencia entre 29 y 32, todavía forman parte de esa generación que cumplió, digamos, el compromiso que les habíamos obligado. He hecho una carrera, he estudiado, me lo he currado tal cual. Se supone que iba a tener una oportunidad y no acabo de tenerla. Y o sea, hay una parte del contrato que alguien no está cumpliendo. Ya. Entonces, están mosqueados y están cabreados y les cuesta entender qué ha pasado. Pero es que los de 23 ya ni siquiera, si no tienen que estudiar, no estudian. Ya. O sea, si a los 17 años tengo claro que quiero hacer algo, lo hago, ¿no? O sea, hay como una especie de, digamos, de asunción de que el contrato está roto, de que, o sea, nacieron en la crisis y por tanto esto se ha ido a la mierda. No hay normas, adelante. Y una especie de emprendeduría hedonista, diría yo, o vocacional, o decir, oye, si esto es lo que me gusta, tiro para adelante, y muchos de ellos triunfan. Y tengo, sobre todo también porque ves que hay herramientas. El otro día nos llegó un contacto de una posible empresa, que el líder es un chaval de 14 años. 14 años, qué barbaridad. Un crack, vale, un superdotado, un Sheldon Cooper, ya Sí. como quieras, pero no es normal. Pero tiene que ver con esto que estamos diciendo, tiene que ver con que ¿por qué tengo que esperar una certificación del sistema cuando el sistema ha fallado? Bueno, pues vamos a tirar para adelante, ¿no?
Sí, en realidad, por otro lado, el sistema, sin darse cuenta, me ha dado todas las herramientas que necesito. Claro. Puedo informarme, puedo educarme, puedo aprender, ¿no? El auge en muchos sitios, con mucho sentido, del homeschooling, ¿no? Sí. Oye, ¿para qué quiero mandar a mi hijo a un sitio donde le van a educar como ellos quieren? Ya. ¿No? Una entidad religiosa, una entidad de un fondo de inversión, una entidad con ideología. Chico, pues no sé, pues lo hago en casa, ¿no? Me lo guiso yo. Conozco mucha gente de altas capacidades, por ejemplo, Ajá. que están aprendiendo en casa porque les parece más entretenido, acceden a cosas de más nivel. Sí, más O gratificante. sea, que está muy bien la educación inclusiva, diversa, que, Sí. todo el mundo tenga acceso, pero eso también es verdad que, digamos, homogeneiza la mediocridad, ¿no? Entonces, hoy hay posibilidades de ser... Posibilidades de lo que antes era elitismo, Vale. que hoy son democráticas, ¿no? Total. No, me parece muy Estoy interesante. en Harvard. Ya, sí, total. Me parece muy interesante porque en general en todos los puntos que hemos tocado, que estamos tocando, veo como un optimismo tuyo... Sí, eso lo siento, pero soy así. No, me mola mucho. Trabajo en eso. Es decir, Sí. En el fondo mi trabajo consiste en ver el lado bueno, yo qué sé, de una energética, de un banco. Sí. ¿No? Que dices, hostia, ¿tiene algún lado bueno? Hay reto. Pues sí, Hay. claro que tiene lados buenos. Sí. Y eso es bonito. Bueno, a mí por lo menos me gusta. Me parece que humanamente para mí tiene un interés. Luego puede haber gente que me diga, pero ¿cómo puedes poner el lado bueno en un banco? Bueno, pues porque está y porque hay que verlo. Luego ya tú decidirás, ¿no? Total. Pero también hay que verlo. Pero cuando pides una hipoteca, hostia, te están haciendo el favor de tu vida. Ya. Que la pagas tú, sí, ya, pero te están adelantando el dinero. Antes eso no pasaba. 100 y pico mil euros que no tienes. En Noah Harari, por ejemplo, que es estupenda esa idea que dice digamos, el capitalismo nace con el concepto de confianza. Es decir, antes alguien te prestaba dinero y no creías que te lo iba a devolver. Por tanto, no lo prestabas. Porque el dinero no crecía. Digo, Claro. si yo te presto algo, se lo quito a alguien. Claro. Hay un momento en que de pronto alguien decide que no, esta chica va a montar una peluquería, le voy a prestar dinero y me voy a forrar con lo que me va a devolver. Claro. Entonces se lo voy a prestar. Está ahí. Entonces, Un win-win. vale, que es un usurero que cobra interés ya, pero está permitiendo que esa chica monte la peluquería y se forre también ella. Entonces, me parece que hay una mirada... Digamos, cuando hablamos de las guerras culturales tiene que ver con eso, ¿no? Las guerras culturales tienen que ver con miradas, prejuicios preestablecidos que hacen que, por ejemplo, veamos desde un punto de vista pesimista y negativo el marketing. Ya. ¿Por qué? Pues si todos hacemos marketing personal todo Eso el hay rato. mucha connotación. Bueno, Claro, no, pero el marketing es malo por definición. Ya. No veo por qué. Otra vez como el martillo. Si lo usas Depende para, cómo lo uses. si lo usas para el mal, sí. Y es que me mola porque a raíz de estas entrevistas y luego cuando vamos profundizando en el estudio, lo que nos pasa siempre es que nos vamos desmontando un poco los prejuicios que teníamos. Y yo cuando entramos en toda esta temática del contenido, aunque es verdad que en nuestro día lo tocamos un montón, pero contenido, algoritmos, TikTok, mi sensación es que iba a haber un discurso, o lo que yo iba a oír era un discurso por parte del sector, de vosotros, como más pesimista, decir, pues esto no sé hacia dónde va, no sé cómo construir marca en este entorno y tal. Y estoy viendo que al final es un poco lo que estamos comentando. Es una época histórica como cualquier otra, con unas opciones, unas posibilidades, unas herramientas, y es el campo de juego. O sea, es que hay que jugar, es que no hay más. ¿No? O sea, es con lo que hay que jugar. O sea. Claro, y para mí, que yo he sido siempre vocacionalmente publicitario, un estudioso de casi de la publicidad, es decir, me alucina la publicidad y lo investigo, como claro, ahora veo el escenario y digo, es que es un parque de atracciones. Totalmente. Es que no llego a nada. O sea, No llego a nada. Hay aprendizaje por todos lados, ¿no? Ya. Por eso me decías lo de las entrevistas. Hombre, yo vengo a estas entrevistas porque es que realmente aprendo. A ver qué me van a preguntar, a ver qué está pasando, ¿no? Ya. O me llaman, yo qué sé, los chavales de Newton, los chavales de Vicio, y dices, hostia, voy a ver qué coño están haciendo, porque estos lo han petado, ¿no? Brutal. La semana que viene entrevistamos a Kerman de KFC, pero alguien con más nativos, alguna iniciativa. Tendrías que intentar hablar con Albertus, el que fue director creativo de Vicio, que ahora está montando agencia. Vale. Que venía de Rosas, o sea, seguro Vale. que John, por ejemplo, debe conocer, seguro. Vale. Eso está pasando mucho, ¿eh? Esos saltos de mundo más agencias, startupero, tal. Claro, es que cuando has dicho antes lo de construir marca, Sí. es verdad que es difícil construir marca, y eso nos lo demuestran también las compañías jóvenes, ¿no? Sin estar dentro de las marcas, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más vamos a ver gente de las agencias, incluso gente de mucho talento, que va a saltar a una marca y va a trabajar dentro como director creativo de una marca. Primero porque la marca lo necesita, es decir, la marca tiene el mismo problema, es decir, ¿cómo consigo comunicar esto de una manera agradable, interesante, atractiva? Porque yo no lo sé hacer. Ya. Y la otra es, si a mí lo que me gusta es construir marcas, o sea, desde fuera, lo único que puedo hacer es hacer un spot, hacer 2 piezas, hacer no sé qué, pero no encargarme de cómo habla una marca de una manera global. Sí. ¿No? Y eso hay que hacerlo desde dentro. Y coordinar, digamos, a los múltiples especialistas que necesitas para hacer eso, ¿no?
Pero ¿quién te asegura la consistencia? Alguien que sepa hablar con esa gente. Entonces, hostia, la aparición, digamos, del director creativo, incluso del departamento creativo interno, En marca, yo lo estoy viendo... y en los jóvenes, en las marcas jóvenes, prácticamente, primero porque no se lo pueden permitir, Ya. se van a ir fuera, pero también porque es una cosa natural. Es decir, Sí. No, y me parece incluso... en moda siempre fue así. Ya. En Ya, moda bueno, claro, siempre el o director sea, creativo es la cabeza, sí, sí. el tío que diseña el producto es el que diseña la comunicación. Ya. Es verdad que en moda el producto es comunicación. Sí, total. Pero bueno, pero es un buen ejemplo. No, total. Y yo lo estoy viendo un montón, incluso el otro día vi, creo que era con Cavi, que tiene un perfil incluso de estrategia, que es el que hace el nexo de estrategia de comunicación, me refiero, que es que le hacen el nexo con la agencia, ¿no? Al final un rol como el nuestro, que muchas veces ejerce como de departamento de estrategia externo, digamos, incluso es interesante, ¿no? Es un poco de inteligencia de mercado, el típico perfil de insights y tal que ha habido, pero eso del perfil creativo. Y me mola también como, no es que está habiendo fuga, pero como ese traslado de grandes marcas a marcas pues como Vicio, que es verdad que también empiezan a tener capital y que pueden empezar a invertir en talento, pero estoy viendo también mucho fuga de agencia a marcas Sí. nativas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y además cada vez más de talento bueno, Ya. de excelencia. Sí, Hasta ahora yo creo que había una fuga de la gente que se quedaba un poco a medias ya, y era útil en el lado del anunciante. Y bueno, querían ir a una agencia, pero no tenían sitio en una agencia. Ya. No, ahora es gente bien pagada en una agencia y bien remunerada, o sea, y bien valorada en una agencia que dice, no, me lo voy a pasar mejor allá. te iba a decir eso, es que tienes un campo de juego, tienes unos ingredientes muy divertidos, tienes una libertad muchas veces de decir, oye, no tengo lo que decías antes, esos arraigos históricos de la marca y puedo construir. Recuperas, por ejemplo, una cosa que me parece fundamental para nuestro trabajo, es el nivel de interlocución. Como Ya. estás dentro, Ya, digamos, hablas con el director general, hablas con él, o sea, tu jefe es el CEO de la Es compañía. brutal. Entonces eso las agencias lo han perdido, Claro. hace ya mucho tiempo. Y si no tienes esa interlocución, nosotros, por ejemplo, es una cosa que hemos intentado recuperar y hemos recuperado bastante desde Alegre Roca. Al ser consultores, entonces, nosotros realmente nos metemos dentro de las compañías, ¿no? Entonces, recuperas esa que enfoca mucho mejor, da mucha gusto. más eficacia, Sí. acelera los procesos. sí. Te ves capaz de... O sea, el trabajo mejora porque, digamos, no hay intermediarios en el camino que puedan ponerle palos a la rueda. Es decir, Es que siempre hay, si es no mucho hay mejor. un filtro oculto, si no hay como un cuello de botella oculto que tú con tu interlocutor, ok, tienes el ok, pero siempre va a haber... Claro, esa cosa que te pasa siempre, que te pasaba siempre de... No, bueno, está muy bien, nos ha gustado mucho, Me ha ahora encantado. tenemos que subirlo arriba, Eso ¿no? es. Cuando estás dentro de la compañía ya sabes, todos los días te encuentras con el de arriba, ¿no? Te lo encuentras en el ascensor. Sí, sí, Oye, sí. ¿te importa que te cuente una cosa que he pensado? No da gusto eso. Yo, de hecho, no descarto, en algún momento lo he pensado una vez, ¿eh? Me encantaría explorar ese mundo desde dentro porque es muy interesante. Pero sí, a ver, tenemos que ver si a Vicio, por ejemplo, enganchamos para esto, porque pueden ofrecer un punto de vista muy interesante. Y Newt. Newt, Es ya. claramente gente, o tu Jace, ¿no? Son claramente gente que han tenido desde un principio. De hecho, en Newt ellos se definen a sí mismos como creadores de contenido que venden cosas. Claro. ¿no? Entonces ahí lo tienen claro, ¿no? O sea, Es brutal. es verdad que son especialmente paradigmáticos, ¿no? Nosotros trabajamos con otras startups que no tienen... Que además te lo dicen, ¿no? Nosotros no somos Newt, ¿eh? Ya. No me pidas... Es que yo creo que ese estándar está ahí. Pero ellos tienen una visión muy, digamos, muy extrema de lo que estáis buscando. Ya. ¿no? No, y tiene que ser muy coherente con tu estructura de equipo, ¿no? O sea, yo por lo que percibo, tampoco lo conozco desde dentro, o sea, tienen un equipo muy volcado hacia el contenido. Sí, no, claramente tú vas a Incluso Bruno está muy presente en todo y sus headquarters son pues, el plato de podcast, el plato de tal, no sé qué, y luego su equipo, ¿no? Yo, cuando voy, detecto un poco ese entusiasmo y ese buen rollo que había en las agencias de los 80 y de los 90, que entrabas en una agencia de publicidad y decías, hostia, quiero trabajar aquí, y ahora no. Desde hace tiempo, ¿no? Ahí lo notas, hay como una efervescencia, estoy haciendo... Yo, por ejemplo, me intereso mucho en el mundo de la gastronomía porque hay un momento que veo falta de entusiasmo en la publicidad y la detecto en la cocina. En la cocina había era un hervidero de ideas, de sensación de estoy cambiando el mundo, que cómo mola, ¿no? Esto es otra cosa, me puedo inventar de mi profesión, ¿no? Ferran Adrià da permiso para inventarse la profesión de nuevo. Yo es que soy muy friki y me he visto todos los documentales del Bulli, de todos. Coño, pues mira. Y de toda esa parte de innovación, de ADN, de estos momentos de creación, ¿no? De cuando se encerraban simplemente a crear, me parece brutal. O sea, esos momentos es brutal. Claro, y a mí eso me atrae todavía, pero me atrae en aquel momento, en los 90, que yo empezaba a notar eso, un poco la queja permanente, ¿no? Ya. Uy, es que nos han quitado esto, uy, es que nos han quitado lo otro. Somos como una vez, ¿cómo se llama? José Luis, me he olvidado, bueno, un planner maravilloso de la época, José Luis Alonso, creo que era, que decía, que ya empezaba el lío, las agencias de publicidad nos estamos quedando como los nobles arruinados que tenían un palacio que estaba en llamas y los tíos, en vez de escaparse,
estaban ahí aguantando el cuadro de la Vale. familia diciendo ¡ay, que se me va a quemar el cuadro, que ya no vale para nada! Ya. Sal, vete a un castillo más pequeño y empieza de nuevo, ¿no? Total. Y hay gente que lo ha hecho, pero hay gente que seguimos ahí aguantando. En la prensa es muy evidente, ¿no? La prensa que todavía defiende el papel y defiende una posición como de ya está, o sea, el New York Times ya te ha ganado Ya. 2 veces, te ha ganado, ya no eres el que conforma, digamos, la mentalidad progresista del mundo, ya no lo eres. ¿Qué eres? Pues el lugar donde alguna gente va a informarse. Sí. Pues, tenles en cuenta, ¿no? Se están rompiendo todas esas estructuras y jerarquías y tal Claro. que es muy interesante. O sea, Ya lo digo- primero que hay que hacer es asumirlo Sí, y total. y a partir de ahí construir, ¿no? Ya digo, yo creo que es un poco con lo que me llevo de esta conversación, esa parte como de optimismo por un lado y decir, oye, mira, estas son las reglas del juego, estamos en un momento muy bonito para crear, Sin duda. muy retador para las marcas, pero si lo ves desde el lado bueno, el reto... Yo entiendo, por equilibrar un poco, entiendo que angustioso también. Es decir, bueno, claro. Claro, por eso digo que las simplificaciones tienen éxito electoral o tienen éxito en el mundo, Claro. porque hay mucha gente que este caos le angustia. Ansiedad. Yo lo entiendo, Sí. lo entiendo perfectamente. Y sobre todo, también lo entiendo en gente mayor que viene de un mundo más ordenado y más tranquilo, yo mismo, y que puedes tener añoranza de un Ya. mundo más sencillo y más fácil. Chico, a mí no me pasa, porque yo igual soy así de raro y además he tenido mucha suerte y tengo una posición. Pero entiendo que haya gente que lo está Sí. pasando mal también, sí, sí. No, y sobre todo cuando te están pidiendo un reto, que ahora somos muy cortoplacistas, reto, el ROI, el no sé qué, el no sé cuántos. A mí ese sí me parece... ¿Ves? En eso no soy optimista. A mí eso sí me parece que es como el gran tema. Hay que de la- desmontarlo. El gran tema de la humanidad. Yo creo que la humanidad... O sea, es verdad que sé que hay gente pensando a largo plazo. Ya, Y están escondidos, pero lo hacen y se les consulta. Pero el cortoplacismo es no lleva nada la bueno. enfermedad del Sí, siglo. no lleva nada La bueno, enfermedad del siglo. total. Sobre todo, además, en un mundo que ha pasado de ser un mundo, digamos, donde la economía, que a mí eso no me parecía Ya. mal, que la economía, digamos, gobernaba, a un mundo donde lo financiero gobierna, Ya. ¿no? Que es como una especie de abstracción de la economía, ¿no? Con una especie de juego de rol absurdo y abstracto, incomprensible. Que eso sea cortoplacista, que lo Ya. es. O sea, que la bolsa, digamos, dé oportunidad a alguien que juega al revés Ya. o que juega de un día para otro, hostia, eso no debería pasar, ¿no? Totalmente. Oye, pues por mi parte yo creo que hemos tocado todos los dos, me parece brutal. Ya digo, o sea, me voy como buena... Qué bien. A mí yo aprendo un montón de aquí, ya digo, esto aparte de... O sea, luego lo transcribimos. Ahora tenemos con esto que hablamos antes de la inteligencia artificial, nos hacen unos resúmenes, aparte de que nos lo transcribimos, lo escuchamos, incluso lo tagueamos, ahí somos muy técnicos, pero es que te hacen unos resúmenes esto Ya. de los temas que hemos hablado de la leche. Nosotros nos pondremos, esto probablemente también para que tengas el contexto, saldrá como en junio, no, perdón, en abril, me he lanzado ahí, en abril a mediados tenemos que definir todavía la fecha, el formato todavía no lo tenemos pulido y a raíz de aquí, y de hecho esto es interesante, mira, te voy a la última pregunta que tengo. Nosotros después de esto hacemos un sondeo siempre a 700, 1000 personas jóvenes, ¿vale? 1000 chavales y chavalas, en torno a distintos temas que nos puedan dar como una parte más de sondeo cuantitativo interesante. ¿Hay algo que te produzca curiosidad y que te molaría preguntarle a la gente o algún ámbito de pregunta? A mí hay una... Bueno, es que, claro, en parte, en el fondo, de lo que hemos hablado es de la, digamos, esencia Sí. paradójica del ser humano, ¿no? Pero me parece que son extraordinariamente paradójicos. Pues hay una pregunta que suelo hacer cuando voy a la universidad, que es decir, oye, aquí de vosotros, ¿quién compra en Shein? Levanta la mano, 90%. Ostras, se supone que sois la generación más concienciada con la ecología, con la sostenibilidad, con las buenas prácticas. Hostia, es muy evidente que Shein es la expresión máxima de lo contrario. ¿Qué os pasa? Entonces, normalmente se produce como una especie de, primero de cierto, me han pillado, y luego cierto cabreo, que puedo entender, ¿no? Cierto enfado con un sistema que les obliga a pensar de un modo, pero les obliga a actuar de otro, ¿no? Es decir, oye, yo no tengo dinero, entonces yo tengo que comprar el Shein. No tengo dinero. Y es muy caro hacer lo que me exiges que haga, ¿no? Entonces, te compro el discurso, pero, hostia, luego no me deja... Entonces, hostia, se enfadan y tienen cierta razón en enfadarse, ¿no? Pero digamos, esa digamos, naturaleza paradójica me fascina y me inquieta al mismo tiempo, ¿no? Muy guay. Nosotros lo trabajamos un montón, hablamos de tensiones, rayadas, contradicciones y es que el ejemplo de Shein que has puesto, de hecho hicimos un estudio de moda, había una pregunta en tus decisiones, cuando compras ropa, ¿qué factores tienes más en cuenta? Imagínate, ¿no? Y salía sostenibilidad. ¿O qué problemáticas te preocupan más? La explotación laboral y lo segundo, el impacto medioambiental y tal. Y lo enfrentábamos contra el crecimiento de Shein en el último año en España, ¿no? Y era brutal, ¿sabes? Que Claro, no tiene sentido. sí, hay cosas. Yo esto que decías de las entrevistas,
Nosotros tenemos un método muy clásico de consultora, ¿no? Bueno, hacemos una cosa que no sé si es tan clásica, una cosa que llamamos reflexión imprudente, que es Vale. hacemos una primera presentación sin tener mucha idea de lo... O sea, pedimos no tener idea y hacer la primera presentación desde un poco desde la ignorancia, porque nos da, digamos, una frescura que luego ya Muy guay. perdemos con el tiempo, ¿no? Y luego lo hacemos en entrevistas. Pero claro, la gracia es que las hacemos nosotros. Ya. Que eso Alex flipa. Ya. ¿Las haces tú? Yo sí, pero es claro, es que tú sabes lo que es hacer 30 entrevistas a 30 directivos del BBVA. Hostia, ¿sabes lo que aprendo? Sí, te O sea, nutres, sí, yo, el que más sabe de banca ahora mismo en España desde un punto de vista personal es... Y nos gusta mucho, por ejemplo, para hablar de marca, hablar con el director financiero. Siempre intentamos, a veces quieren y a veces no, ¿no? Pero porque tiene una visión siempre muy interesante de la marca, ¿no? Que tiene que ver muy con la raíz, ¿no? y con los fundamentos, ¿no? Y entonces de pronto nos sueltan cosas que dices, hostia, claro, desde un punto de vista económico, el tío lo que ve es otra cosa, o al contrario, ¿no? Hay muchos directores financieros que de pronto dicen, no, es que nuestro valor es la marca, si no tuviéramos eso, Claro. yo aquí no ingresaría, ¿no? De hecho, porque no tengo tiempo yo, pero cuando me piden conferencias, hace ya muchos años, yo no me puedo preparar una conferencia, o sea, aquello que tuviste del Brand Day, de los últimos ejemplos que hice, lo que hago siempre es que me hagan una entrevista o que me hagan preguntas o que el público me haga preguntas, Sí, más fácil. porque aparte de que me parece más útil para mí, me parece más útil para el público. Sí. Me pregunten lo que les interesa a estos ahora, o sea, a la Sí, audiencia. que no voy Es un con- poco en la línea de qué le interesa a la audiencia. Sí, lo que decíamos antes. Claro. O sea, yo no sé de lo que yo sé que le interesa a la audiencia. Igual te suelto una chapa que no le interesa nada, Ya. pues pregúntame. No, total. Claro. Súper. Oye, Muy pues bien. mil gracias. Qué bien. Muy bien. Bueno, gracias a vosotros. Al final te he robado más tiempo y todo. Me sigue fascinando, luego me dicen, no, este eres falso modesto, pero no es verdad, o sea, me sigue fascinando que me llamen para preguntarme, digo, tienes 62 años, ¿Sí? eres un dinosaurio, No jodas. eres un viejuno, pero bueno, yo lo agradezco mucho, Ya te pero digo, me sigue asombrando. desde compañeros que son más